redes sociales, pero que... Bueno, buenas tardes. Tal lo que habíamos comentado, la clase de hoy estaba destinada a evacuar preguntas que ustedes quisieran hacer de cara al examen parcial de pasado mañana. Así que bueno, quedo a la espera de las preguntas. No me queda hacer otra cosa. Que cuando quieran. Ya sea verbalmente o las van planteando en el chat, como ustedes prefieran. Hola, yo tengo una pregunta de beneficio de litigar sin gasto. Me quedó claro bien cuánto es el porcentaje, si gana, si se gana el juicio, cuánto se cobra el abogado. Lo vimos con Vaso. O sea, vos No. podías el A ver. Sí, te escucho la pregunta. Porque si mejoraba su fortuna, tampoco me quedó bien claro desde cuándo se empieza a cobrar, porque como no tiene efecto retroactivo. A ver, una cosa es no el beneficio una cosa es el beneficio del día sin gastos y otra cosa es el porcentaje de lo que pueda llegar a cobrar el abogado, que eso tiene que ver por ahí con el pacto cuotalístico. En el caso, yo creo que la pregunta viene por este lado. Es los efectos del beneficio del liquidar sin gastos es que consisten en que el beneficiario, digamos, no paga las costas ni los gastos del proceso. Es decir, el beneficio del liquidar sin gastos se extiende a todas las costas procesales. Y las costas incluyen no solamente los honorarios profesionales, sino también todos los demás gastos judiciales y también extrajudiciales. Sin embargo, en el caso que quien obtenga el beneficio de litigar sin gastos haya ganado, haya triunfado en el proceso, pero tenga que afrontar costas del mismo, ustedes me dirán cómo, pero si ganó, ¿por qué va a tener que pagar costas? Bueno, por ahí hubo cuestiones que se plantearon durante el proceso, en las cuales el beneficiario resultó vencido, ¿sí? Y sobre eso va a tener que pagar las costas. Entonces, ¿se le puede cobrar las costas? Bueno, en principio, no. Pero, si él resultó vencedor y percibió una suma de dinero por haber resultado vencedor, le pueden cobrar hasta el 30%, la tercera parte en realidad, no dice el 30%, dice la tercera parte, sería el 33,33, pero la tercera parte de lo que perciba. Vamos a ponerlo en un ejemplo práctico. Supongamos que una persona inicia un juicio por una, no sé, donde reclama una indemnización de daños y perjuicios. Ya sea extracontractual, un accidente de tránsito, por un incumplimiento de contrato, lo que se les ocurra. Termina ganando el juicio, ¿sí? Resulta vencedora. Y la condena de capital más intereses es 1 millón. 1 millón es lo que le pagan, o lo que le van a pagar. Ahora, resulta que durante el proceso se planteó, por ejemplo, el demandado en su momento planteó no sé,
nulidad de notificación de la demanda. Que eso generó las cuestiones que se suscitan durante un proceso, esto lo van a ver en otra materia, en el derecho procesal civil, se llaman incidentes, son pequeños procesos dentro del proceso. Esa cuestión generó un incidente en el cual al demandado le dieron la razón. Es decir, el demandado dijo, no, me notificaron mal la demanda en un domicilio que no era el mío. El actor dijo, no, yo la notifiqué bien. Y él, después de haber sustanciado el incidente, producido pruebas, etc., el juez le dio la razón al demandado. Dijo, no, la demanda está mal notificada, hay que notificarla nuevamente. ¿Me siguen? Ese incidente, que ganó el demandado y perdió la parte actora, las costas van a ser a cargo de la parte actora, que después terminó siendo vencedora en la cuestión principal, en la de fondo. Es decir, para que ustedes entiendan, ganó la guerra, pero perdió una de las batallas durante la guerra. ¿Está claro? Entonces, esa batalla, que fue la nulidad de la notificación de demanda, el incidente, resultó vencida, pero resultó vencedora en el final. Entonces, el abogado del demandado, que perdió el juicio, va a decir, bueno, pero a mí yo quiero que me regulen honorarios sobre ese incidente que yo gané. El juez le va a regular honorarios. Si la parte actora tiene beneficio de sin gastos, la regla es que no se lo puede cobrar. Pero el abogado del demandado dice, bueno, pero a ver, no le puedo cobrar porque no tiene capacidad económica para afrontar las costas, pero está recibiendo 1.000.000 de pesos. Y las costas de ese incidente son 30.000. Puede pagarlas. Entonces la ley lo que dice es, el beneficiario que resulta vencedor y tenga que cargar con algunas costas en el proceso, o con las costas, con costas en el proceso, va a asumir las costas solo hasta la tercera parte de lo que perciba. ¿Sí? Es decir, hasta 333.333,33, hasta ahí le van a poder cobrar al beneficiario. ¿Está claro? Hasta la tercera parte de lo que perciba. ¿Está claro? Y si no percibe nada, porque el demandado es insolvente, por ejemplo, y esto termina en una traba de una inhibición general de bienes, pero nunca pudo cobrar un peso, no le podrán cobrar nada. ¿Sí? Solamente le pueden cobrar si cobra, y hasta la tercera parte de lo que cobre, ¿sí? El beneficiario. ¿Está claro? Sí, ahora sí, gracias. ¿Otra? Buenas tardes, doctor. Yo Sí. no entiendo bien qué es el pliego de posiciones o qué debe contener. Bueno, la prueba confesional en el proceso civil tiene una particularidad que se desarrolla o se produce mediante una audiencia que se llama audiencia de absolución de posiciones. Esta audiencia de absolución de posiciones, o en esta audiencia, o a los efectos de esta audiencia, hay una parte que es ponente y otra que es absolvente. El absolvente es quien declara, ¿sí? La parte que se sienta y declara. El ponente es quien propone una serie de cuestiones sobre las cuales va a tener que deponer la contraparte. Entonces, cuando la parte actora ofrece la prueba confesional, es a los efectos que absuelva posiciones la parte demandada, y viceversa. Cuando la demandada ofrece la prueba confesional, es a los efectos que absuelva posiciones la parte actora. El tema es el siguiente. El ponente, quien ofrece la prueba confesional, a los efectos de la audiencia de absolución de posiciones, tiene que presentar al menos 30 minutos antes, la ley dice en un sobre cerrado, esto no existe más porque las presentaciones son electrónicas, una serie de posiciones a las cuales va a tener que contestar la contraparte. Las posiciones no son preguntas, las posiciones son la descripción, contiene la descripción de un hecho en forma afirmativa, a lo cual el absolvente tiene que responder si lo que le dicen es cierto
o no es cierto. Y puede después agregar lo que quiera referido a esa posición. Por ejemplo, que el pliego de posiciones puede llegar a decir, supongamos que los hechos que originan el proceso son un accidente de tránsito. Jure que es cierto que usted circulaba a 80 kilómetros por hora. Jure que es cierto que usted circulaba en contramano. ¿Sí? Jure que es cierto que usted embistió al vehículo de la parte actora. Supongamos que yo soy el abogado de la actora y preparo el pliego para que absuelva al demandado. En un incumplimiento de contrato, jure que es cierto que la firma inserta al pie del... Le podemos hacer reconocer una documentación a la contraparte. Jure que es cierto que la firma inserta al pie del contrato que en este acto se le exhibe, le pertenece. ¿Está claro? Jure que es cierto que, no sé, que usted fue debidamente intimado a abonar la suma reclamada en este proceso con anterioridad al inicio del mismo, ¿sí? Para probar precisamente que fue constituido el mora. Cada posición no puede contener más de un hecho y tiene que estar en forma afirmativa, no puede estar en forma ni interrogativa ni tampoco en forma negativa. Por ejemplo, jure que es cierto que no frenó en la esquina, eso está mal hecho. ¿Sí? La forma de hacerlo en esos casos es, jure que es cierto que omitió frenar en la esquina. De esa manera están diciendo lo mismo, pero en forma afirmativa. No puede contener más de un hecho, porque el absolvente cuando contesta tiene que decir, ante todo, si es cierto o no es cierto lo que le dicen, el hecho, la afirmación que está descrita en la posición. Las consecuencias de responder de forma afirmativa este es un caso de prueba tasada, es confesión pura y simple, dice la ley. Es decir, la confesión expresa del absolvente en la prueba, en la absolución de posiciones, obliga al juez a tener por cierto ese hecho. Por eso es un caso, uno de los pocos casos de prueba tasada, legal o tasada. En los demás casos, bueno, quedará a criterio del juez, puede el absolvente negar absolutamente todo. Muchas veces los absolventes se sientan y dicen, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Nadie le puede pedir explicaciones, excepto que el juez en el ejercicio de las facultades del artículo 413 puede interrogar también libremente a las partes, ¿sí? Pero si no estuviera el juez en audiencia, la audiencia se toma, se leen las posiciones, contestan, lacónicamente no es cierto o es cierto, y se acabó la audiencia. ¿Está claro? De todas formas, aquí en esta materia nosotros tomamos el concepto de la prueba de confesional o solución de posiciones. Ya el trámite pormenorizado de la prueba no lo tomamos aquí porque se ve en otra materia. La explicación fue más que nada a los efectos de dar una respuesta a la pregunta. ¿Otra pregunta? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba viendo en el programa y hay varias cosas que se refieren al expediente escrito, que ya medio, o sea, el expediente físico. Escrito, al expediente físico. Por Sí. ejemplo, el préstamo. ¿Esas cosas siguen siendo importantes? Porque en No. sí no sé si... Ah, bueno, genial. No. O sea, sigue habiendo préstamos del expediente, fundamentalmente para los préstamos, para los expedientes que están iniciados en papel, los entre comillas mixtos. Pero el expediente enteramente electrónico no tiene objeto pedir y otorgar el préstamo, primero porque se puede acceder al mismo desde cualquier lugar. Y segundo, porque el expediente no tiene nada. El expediente que empezó electrónicamente no tiene nada prácticamente. Tiene 2 hojas, no tiene nada, no hay expediente. ¿Sí? O sea, hay expediente, pero no tiene nada. Lo que ustedes quieran ver, no lo van a ver en el expediente. Las resoluciones no tienen necesidad de imprimirse y agregarse al expediente. La documentación tampoco es necesario imprimirla, a menos que se haya presentado documentación en formato físico solamente, pero después el resto no. Entonces, el préstamo es
es un acto procesal en vías de extinción. Por ahora sigue estando, ¿sí? Que es un poco lo que explicamos en la última clase de la de actos procesales. ¿Otra pregunta? Buenas, profesor. Yo tenía una Sí. pregunta respecto a los requisitos de admisibilidad en el recurso de apelación, que no me quedaban claros bien cuáles son los que debe evaluar para admitirlo o no el juez. Bueno, los requisitos de admisibilidad van a ser, ante todo, que la parte que interponga que quien interponga el recurso tenga un interés legítimo en el proceso, es decir, que sea una de las partes respecto de la cuestión principal o de los terceros intervinientes en el proceso, como en calidad de parte, ya sea por intervención voluntaria o coactiva. Es decir, porque en el proceso, además, ustedes saben que además de la parte actora y la parte demandada, puede haber terceros que asumen el rol de parte en el proceso, ¿sí? Entonces, ellos es una parte más, es decir, el tercero traído por el demandado al proceso es una suerte de, entre comillas, demandado bis. Ellos va a haber, primero, que tengan legitimación para recurrir la sentencia, y en el caso de terceros que son ajenos al proceso, pueden también recurrir una resolución judicial que los pueda llegar a afectar, como por ejemplo el caso de los peritos respecto de la regulación de honorario. Ahora, no podría un perito apelar una sentencia definitiva, porque en realidad le es ajena, al perito le da lo mismo quién gana o quién pierde. ¿Está claro? Entonces, el primer requisito es que tenga interés legítimo respecto a esa resolución. ¿Está claro? Segundo requisito, que la resolución sea recurrible, ¿sí? Es decir, en el caso del recurso de apelación, se recuerden de que solamente son apelables la providencia simple que causa grave irreparable, la sentencia definitiva y la sentencia interlocutoria y la sentencia definitiva, en ese orden. Y después que el recurso haya sido interpuesto temporáneamente, ¿sí? Es decir, dentro del plazo de 5 días, en el caso de todos los procesos, y de 2 días en el sumarísimo, ¿sí? Y en algunos procesos especiales, como el amparo, por ejemplo. Esos son los requisitos de admisibilidad. Entonces, el juez de primera instancia, ante el escrito de interposición del recurso, y obviamente que el recurso, si ustedes son abogados patrocinantes, el escrito esté firmado también por su patrocinado. Es decir, van a tener que acompañar el escrito digitalizado, escaneado, es decir, se lo va a tener que firmar. Si son apoderados, sí, tienen facultades para apelar, pero normalmente, excepto que el poder diga lo contrario, pero normalmente los poderes tienen facultades para recurrir, por el recurso. Si son patrocinantes, tiene que estar firmado por su patrocinado, ¿está claro? Es decir, su cliente por su propio derecho con el patrocinio del doctor Fulá o la doctora Fulá. ¿Sí? Entonces, legitimación, resolución apelable y temporaneidad del planteo. Es decir, dentro del plazo previsto por la ley, la interposición. ¿Otra? Bueno, ninguna en el chat. ¿Nada? ¿No hay preguntas? Si Hola, esperaban, profesor. sí, adelante. Yo tengo una duda sobre el artículo 142 que habla de la notificación personal. No me queda bien en claro. La notificación personal, esto, bueno, también es una especie de extinción. La notificación personal es cuando una persona se notifica dejando constancia en el expediente, ¿sí? Antes ocurría cuando uno concurría a la mesa de entradas, veía un expediente y se podía notificar al pie, dejando constancia que
en este acto concurre el doctor o doctora fulano y se notifica de la resolución de fojas tanto, ¿sí? O de fecha tal. Hoy eso ya no ocurre, pero sí hay notificaciones personales, ojo, en las audiencias, inclusive en las virtuales, ¿sí? En las audiencias presenciales, muchas veces se decide algo en una audiencia, por ejemplo, una audiencia preliminar, se decide que la audiencia de vista de causa va a ser el 15 de marzo a las 10:30 horas. Se hace un acta y se pone que las partes se consideran notificadas en este mismo acto. Firman al pie y ya quedaron notificadas. No es necesario mandar una sola notificación de la audiencia, de la fecha de la audiencia de vista de causa, pues ya quedaron notificadas personalmente. Esto que se hacía en forma presencial, cuando en las audiencias presenciales, que ya medio que están volviendo, se puede hacer también en las audiencias virtuales. Es decir, que se deja constancia en el curso de la audiencia virtual que las partes se consideran notificadas en este acto de lo resuelto en esa audiencia. Esa es una notificación personal, ¿sí? Sí, gracias. Bien. Tenía una duda más en la parte de ejecución de la sentencia, del artículo 501 que habla del pago de la cantidad líquida. No entendí el artículo. Lo puedo leer igual. No. Sí sé lo que dice. La cuestión es la siguiente. Cuando en los procesos donde existe una condena a pagar una suma de dinero, ¿sí? Porque el proceso puede tener una condena. Primero, los procesos pueden ser de condena, las sentencias pueden ser de condena o no, pueden ser declarativas, constitutivas. Pero las sentencias de condena, a su vez, pueden ser de condena a pagar una suma de dinero. Se condena al demandado a pagarle a la parte actora la suma de 1 millón de pesos. O también a condenarlo al demandado a cumplir una determinada obligación de hacer, de no hacer, tirar abajo una pared, luego levantar una pared, o hacer una reparación determinada. En el caso de que la condena sea a pagar una suma de dinero, la sentencia puede contener una suma ya directamente líquida, no hay que hacer ningún cálculo para determinar cuál es la suma final del proceso. Se condena a la parte demandada a pagar la suma de 1 millón de pesos a la parte actora, punto. ¿Sí? Sin embargo, muchas veces la sentencia, le diría a la mayoría, condena a pagar a la parte actora, condena a una de las partes a pagarle a la otra una suma de dinero con más intereses, gastos y además también le impone las costas. Pero intereses y capital, la suma de dinero, el 1 millón de pesos es el capital. Ese capital, si la otra parte lo reclamó intereses, generó intereses a partir de una determinada fecha. Y también hubo gastos en el proceso. Todo eso es lo que la parte condenada le va a tener que pagar a la otra. Entonces, yo inicié un juicio por una indemnización de 1 millón de pesos. Me hicieron lugar más intereses y gastos y costas. Me hicieron lugar al 100% de la demanda. Y el juez dice, condeno al demandado a pagar 1 millón de pesos. Pero al mismo tiempo, yo había reclamado intereses. Con más intereses, tasa pasiva, Banco Provincia, plazo fijo digital, desde la fecha del hecho. El 13 de mayo del 2018, hasta la fecha del efectivo pago, más los gastos. Entonces, si ustedes ven la sentencia, dicen, su cliente los viene a ver, y ustedes le dicen, ganamos, fantástico. ¿Cuánta plata? 1 millón, dice la sentencia. ¿1 millón me van a pagar? No, más. ¿Por qué? Porque hay que hacer una liquidación final. El millón es el capital. A eso hay que calcularle los intereses. Se hace mediante la página de la Corte, el sistema de cálculo. Bueno. Intereses, calcular. Los intereses desde la fecha que empiezan a correr hasta, según la sentencia, el 13 de mayo del 2018, hasta hoy, con la tasa de interés que haya fijado el juez. Más los gastos que tuviste, la tasa de justicia, la sobretasa de justicia,
si tuviste gastos en notificaciones en otra jurisdicción, si tuviste gastos en traba de medidas, si tuviste que pagar anticipo para gastos periciales, todo eso se suma y esa es una liquidación final. Entonces el capital era de 1 millón, pero el capital más intereses y gastos va a ser 1.783.000 pesos. Si la sentencia dijera 1 millón y punto, esa es una suma líquida. Ya está, ya sabemos qué plata es. Si la sentencia dice 1 millón más intereses y gastos, y además las costas, que son aparte, la suma no es líquida, es necesario hacer un cálculo para determinar la suma líquida. Esa cuenta, calcular los intereses, los gastos, hay que hacer una liquidación, que es el artículo que sigue. Si es suma líquida, entonces, las opciones que plantea el 501 y el 502 son estas. Si es suma líquida, ya se puede ordenar el embargo. Si no es suma líquida, hay que hacer la liquidación. Recorrer traslado de la liquidación, la otra parte contesta, la otra parte tiene posibilidad de impugnarla, y si no, se aprueba la liquidación, se ordena el embargo. Hay que determinar cuál es la suma líquida. ¿Cómo determinamos cuál es la suma líquida? Haciendo una liquidación. ¿Sí? Esa es la respuesta. Genial, muchas gracias. ¿Otra? Bueno, viendo que nadie más pregunta. Tengo así otras dudas respecto a, Sí. a la Adelante. parte del expediente físico. Por ejemplo, en la parte de copias que dice que, no sé, que hay plazos durante los cuales deben conservarse las copias en secretaría. ¿Eso que rige a lo anterior, a los Sí, mixtos? cuando había expediente físico, las copias se conservaban, creo que era 30 días, y después se tiraban, para evitar el amontonamiento de papel, digamos. Pero eso ya no existe más. Hoy ya no existe más. ¿Y sigue habiendo cuadernos de prueba o de reconstrucción, Sí, esos sigue procedimientos? habiendo, pero sigue habiendo cuadernos de prueba, pero se forma un expediente electrónico aparte. Mm. Y lo de reconstrucción ya no, o mismo si fuese con los mixtos. No, reconstrucción solamente para el caso de los expedientes físicos que están todavía en formato físico, los anteriores al año pasado, que desaparezcan. En ese caso puede haber reconstrucción. Puede ser que hay un expediente que empezó en el año 2013 y hasta el año 2020 estaba en formato físico. ¿Está claro? Entonces, supongamos que el expediente desaparece, hay que reconstruirlo. O sea, lo que pasa es que también, es decir, cuando ya no haya más expedientes en formato físico, para eso creo que falta muchísimo, ¿no? Falta muchísimo porque deberían terminarse todos los procesos que empezaron en formato físico, ¿está claro? Pero si no hubiese expedientes en formato físico, ya la razón de ser de la reconstrucción perdería, o sea, la reconstrucción perdería razón de ser, porque no hay manera que se pierda un expediente si está todo digitalizado. La digitalización también ayudó a eso, ¿no es cierto? Hay veces en que se perdía en expediente o había también alguna situación extraña donde un expediente desaparecía. Eso lamentablemente también ocurría, ¿sí? Por eso a veces en la práctica uno pedía lo que se denominaba la reserva o consulta interna del expediente y le ponían un sello grande, le decía reservado o CI, que era consulta interna, que significaba que era un expediente cuyo préstamo estaba sumamente restringido. A veces consulta interna significaba que solamente se podía ver, cosa que no se cumplía, adentro del juzgado, no en la mesa de entrada, ¿está claro?
Entonces te decía a veces al juzgado que decía, bueno, tiene que pasar adentro a verlo el expediente. Que eran expedientes que por ahí había, alguna de las partes tenía un temor en que el expediente, entre comillas, se perdiera o desaparezca, ¿no? Que repito, a veces realmente se perdía. A mí me pasaba que se habían perdido, no sé, sucesiones donde yo era el único abogado que intervenía, entonces evidentemente se perdió, es decir, no había nadie que tuviera interés en poder robárselo, vamos a hablar en términos reales. Pero en otros casos, realmente a veces los expedientes se perdían, pero a veces también había alguna mano que se lo llevaba. La verdad es esa, es decir, si le dijera lo contrario les mentiría. Bueno, el expediente electrónico termina con eso, ¿sí? Por suerte, ¿no? Por eso siempre era uno siempre, que esta es otra cosa, que otra figura que el expediente electrónico ha extinguido, y es el tema de los desgloses. Uno cuando acompañaba documentación original, sobre todo si era muy, muy importante, pedía el desglose de la documentación y que me la devuelvan o que la dejen reservada en el juzgado, en un sobre aparte, en un lugar aparte y no esté en el expediente. ¿Por qué? Porque si desaparece el expediente, desaparece la documentación. ¿Y después cómo hago? Imagínense que en la ejecución de un pagaré, si desaparece el pagaré, me quedo sin título ejecutivo, ¿sí? No lo cobro más. Porque una fotocopia no sirve, tiene que estar el original. Entonces, era prácticamente un suicidio iniciar un juicio ejecutivo, acompañar el título ejecutivo y no pedir el desglose. Porque si desaparece el expediente, vamos a pensar, seamos ingenuos y pensemos solamente que se pueda perder, que es algo que puede pasar. Imagínense que el expediente tiene un juego de miles de expedientes en la entrada, y se puede perder. Por ahí se pierde y aparece 5 años después, buscando otro expediente aparece, a veces pasaba. Que el empleado de mesa de entrada, en vez de ponerlo en el casillero de la L, lo ponía en el de la M. Y ahí quedaba. O en vez de los juicios ejecutivos, lo ponía con las sucesiones. Y hasta que uno, buscando otra cosa, dice, uy, este está mal acá. Y lo volvió a poner en su lugar, el expediente desaparecía. Hay una pregunta en el chat, a ver si la veo. Dice, la notificación por cédula en papel, ¿se sigue utilizando? Y si es así, ¿en qué supuestos? Sí, se sigue utilizando en los supuestos en que no tenga un domicilio electrónico constituido. En el caso de la notificación de la demanda, en el supuesto que no tenga un domicilio electrónico constituido en el registro de domicilios electrónicos o en la etapa de mediación. En ese caso, la notificación de demanda se notifica el formato papel. En el caso de las demás notificaciones, en el caso de que, en el supuesto de que no tenga un domicilio electrónico constituido, por ejemplo, si es declarado en rebeldía, la rebeldía va a ir en papel y la sentencia, que es la próxima notificación, la próxima cédula que se le va a librar, también va a ir en papel. En todos los demás casos va en domicilio al domicilio electrónico. Claro. También, si bien es una especie de distinción, en algunos casos no. La citación a terceros extraños al proceso también, porque no tienen obligación de constituir un domicilio electrónico previamente. Entonces, traemos un tercero a un testigo, por ejemplo, tenemos que citar notificar a un testigo, el testigo no tiene domicilio electrónico. Entonces, sí o sí hay que liberarla en formato papel. Medio que respecto a eso yo tengo que todos los escritos se presentan en forma electrónica, pero que la demanda va sí o sí en papel. O sea que ya no va en papel sí o sí la demanda. No, la demanda no va sí o sí en papel. No, no sé quién dijo eso. No, la demanda no va sí o sí en papel. La demanda se presenta, la demanda tiene las mismas reglas que todos los demás escritos. Es decir, escrito, yo inclusive hice un cuadro, creo, la otra vez. Escrito presentado por apoderado en forma electrónica. Escrito presentado por letrado patrocinante, depende. Si es de mero trámite, solo en forma electrónica. Si no es un escrito de mero trámite, como una demanda, en forma electrónica y acompañado el escrito firmado en papel por el cliente digitalizado. ¿Sí? En la última clase, si mal no recuerdo, hicimos un cuadro en el pizarrón sobre eso. Yo tengo una pregunta por el cargo, porque antes se ponía en el papel. Ahora No, hay... el cargo es ahora, es la constancia de presentación
que te aparece en el sitio de presentaciones electrónicas. Vos cuando haces una presentación electrónica, te aparece pendiente. Cuando te aparece pendiente ahí, eso es en ese momento, yo ahora hago una presentación y mando enviar, ¿sí? Firmar y enviar, la envío y me aparece acto seguido una pantalla donde me aparece la presentación como pendiente con fecha 29 del 11 del 2021, 15:35 horas, ¿sí? Ese es el cargo. Algunos, inclusive, porque vos decís, bueno, pero no me queda nada, una pantalla, ¿sí? Y si el sistema falla, bueno, algunos inclusive toman el recaudo de hacer capturas de pantalla o sacarle una foto de la pantalla para quedarse tranquilo por si el sistema funcionara y le dijeran, no, nunca se presentó. Pero la presentación como pendiente, si yo mando un escrito a las 3 menos 10 de la mañana de un domingo, bueno, cuando aparece como pendiente, ahí ya me quedo tranquilo, ya está presentado. ¿Está claro? Después, una vez que el juzgado abra la presentación, me va a aparecer como recibida. ¿Sí? En el caso si es una cédula electrónica, una cédula de notificación, o un oficio, que a su vez el juzgado lo tenga que mandar a otro lado, como la oficina de notificaciones o a una entidad, la Municipalidad de General Porredón, por ejemplo, después me aparece diligenciada una vez que la mandó. ¿Está claro? Pero en el caso de un escrito, pasa de pendiente a recibida. Pero el pendiente, ya la constancia de pendiente con la fecha y hora, eso equivaldría al viejo cargo que ponían en la mesa de entrada con un sello, los empleados de mesa de entrada. ¿Me puede explicar una definición de prueba tasada? Porque sé un par de ejemplos, pero como que No, la no prueba tasada es cuando la ley asigna un valor específico a la prueba, de manera tal de que ya no depende del criterio del juez o de la apreciación del juez, sino que la ley se lo impone. Es decir, le quita al juez todo margen de discreción. Cuando yo les decía, por ejemplo, la ley les dice que la confesión pura y simple, expresa, es prueba, plena prueba, respecto de los hechos admitidos, confesados, eso es una prueba tasada. No puede el juez decir, bueno, sí, me reconoció expresamente un hecho, pero yo considero que hay otra prueba que dice lo contrario. No. Si reconoció el hecho, el juez no puede, el juez lo tiene que tomar como admitido y no puede apartarse de ese reconocimiento. Por eso es prueba legal. ¿Por qué? Porque la ley es la que le impone un valor a la prueba. Pero recuerden que son supuestos excepcionales. Sí, gracias. ¿Otra? Otra consulta, ahí preguntan. ¿Cuál es la diferencia entre sentencia declarativa y la constitutiva? La declarativa reconoce un estado anterior existente. ¿Sí? Una declaratoria de herederos, en el caso de los herederos forzosos, en realidad el heredero forzoso, los descendientes, por ejemplo, son herederos del momento del fallecimiento. El fallecimiento del causante fue hace 3 años. La declaratoria de herederos se dicta hoy. En realidad, no hace más que reconocer un estado de heredero que ya existía, de sucesor universal, de quien en realidad que ya existía. La constitutiva es la que determina la que hace nacer un nuevo estado. ¿Sí? Cuando nace un estado o un derecho a partir de que se dicte la sentencia. ¿Sí? Es decir, no se retrotrae para atrás, ¿sí? Sino que es a partir de ahora. ¿Sí? Una sentencia que decreta una división de condominio, la división de condominio es a partir de ahora, no para atrás. ¿Otra?
hay que saber las normas de ética, y sí, se dieron, sí, por supuesto. Presten atención a las normas de ética, algunas cuestiones fundamentales como la independencia del abogado, el secreto profesional. Bueno, recuerdo el 11, el 26. Hay muchas cosas que repiten la norma de ética a la ley 5177, pero lo que es independencia del abogado, por ejemplo, no está en la ley 5177, tan explícitamente, es decir, la independencia de elegir, la independencia objetiva y subjetiva, es decir, objetiva de elegir los asuntos en los cuales va a intervenir y subjetiva los clientes que va a atender. Y en el caso del secreto profesional tampoco, es decir, el tema del principio, la obligación de guardar secreto profesional y todas las cosas que conozcan en el ejercicio de la profesión, y las excepciones, ¿sí? Ustedes van a ver en el artículo 26 cuando se les sea requerido, cuando sea objeto de algún tipo de reclamo por parte de su cliente, o cuando le confiese la intención de cometer un delito, o le manifieste la intención de cometer un delito, pero solamente en lo necesario como para poder evitar esa situación. ¿Otra? La idea era que vinieran ya con las preguntas. Ponía que ya a esta altura habían visto como para saber qué cosas no entendían o dudaban o daban explicación. Si esperaban que me ponga yo a decirles lo que se toma, no tiene sentido porque se toma todo. ¿Qué se pregunta? Todo. Antes que me hagan la pregunta. Me lo van a preguntar. Todo. Bueno, si no hay más preguntas, no tiene sentido continuar. La idea de la clase de repaso es eso. Responder, evacuar dudas. Que me dieron ustedes. No, gracias, doctor. Bueno, muy bien. Cerramos entonces. Nos vemos el día miércoles a las 15 horas. ¿Sí? Hasta el miércoles. Los que por razones de trabajo, otra materia, necesitan rendir primero, me lo manifiesta, que hubo alguien que me preguntaron del centro estudiante, me lo manifiesta cuando arrancamos y les tomamos primero. ¿Vale? No tomar tengo que tomar a todos. Bueno, buenas tardes. Chao, gracias.